Hola, muy buenos días en nombre de la Confederación Española de Agencias de Viajes y bienvenidos a este webinar que hemos organizado hoy junto con la Oficina de Turismo de Flandes para trasladarnos a una temática muy concreta que a todos nos une y nos fascina, como es el arte y el patrimonio, y sobre todo conocer las novedades que este maravilloso destino nos puede ofrecer vinculado a la naturaleza, al ciclismo, a la gastronomía, de cuya parte a todos nos gusta, ¿no? Esos bombones y esa cerveza tan magnífica que nos ofrece este país. Recordaros que tenemos abierto el chat para que podáis formular las dudas y preguntas que consideréis conveniente. Y atentos a la sesión porque Judith nos tiene que explicar muchas cosas y también una sorpresa que tiene preparada para que algún afortunado pueda conocer este famoso museo en Amberes. Me gustaría, por tanto, dar las gracias a todos los agentes de viajes que os habéis inscrito, que estáis ahora conectados y sin más dar la palabra a Judith. Sí que también añadir, si me permite Judith, agradecer al Turismo de Flandes esta vinculación que siempre ha tenido con las agencias de viajes. Son más de 15 o 20 años al lado de las agencias de viajes y cuyo placer y gusto he tenido ocasión de compartir en esa trayectoria con el turismo y quiero de verdad agradecer a ti y a todo tu equipo pues esa atención, ¿no? Esos fan trips, esos viajes que organizáis que siempre ayudan a las agencias a formarse y a profesionalizarse. Dicho esto, Judith, gracias y te lo dejo en tus manos para que nos traslades al mundo del arte y del patrimonio. Adelante. Qué bien empezar el día con arte y patrimonio, ¿verdad? Apetece especialmente. Bueno, hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. A ver, tenemos aquí la presentación. Pues bueno, os hemos citado importante en el destino, que es un evento muy esperado, que es la reapertura del Museo de Bellas Artes, del Museo Real de Bellas Artes de Amberes, del KMSK, cuya foto podéis ver en pantalla. Entonces, con motivo de este evento tan importante, pues estamos realizando una serie de webinars en los que hablamos de arte y patrimonio y específicamente de la reapertura de este museo, que si ya el destino era muy competitivo a nivel museístico, sin duda con la presencia de este nuevo museo lo va a ser aún mucho más. Es una pieza importante en el panorama cultural del destino y específicamente de la ciudad de Amberes. Voy a empezar, a ver si puedo pasar las transiciones. Os he puesto esta diapositiva para que podáis ver un poquito, son estadísticas que nos pasa nuestro departamento de conocimiento, como lo llamamos, de Bruselas, para que veáis un poquito el viajero español en amarillo en contraposición con el viajero europeo, en general, los diferentes mercados europeos, cuáles son los temas que más le interesan, ¿no? Y veréis el porqué porque el tema arte y patrimonio es un tema tan importante en nuestro destino y realmente es un tema que el viajero activamente va a buscarlo sin ninguna duda, ¿no? Entonces podéis ver aquí pues, que la motivación general para los viajeros para viajar, por ejemplo, es en gran medida las ciudades históricas, el patrimonio, también bonitos paisajes, buena gastronomía, en menor medida naturaleza, oportunidades de relajación y ya en menor medida también sol y playa, más estacional. En esta diapositiva os he puesto un poquito la asociación espontánea que se realiza con Flandes, ¿no? Por ejemplo, el viajero español asocia el destino con historia, con arte y artistas, con ciudades antiguas, con patrimonio, con arquitectura, con gastronomía, con sentimientos positivos, lo vemos en las segundas columnas, y en menor medida también con cerveza, con paisajes, con naturaleza también,
ciclismo, chocolate, etcétera, etcétera, ¿no? Temas todos ellos muy importantes para la promoción del destino. Comentaros muy brevemente que nosotros dividimos la promoción del destino en 4 temas y toda una serie de subtemas. Estos 4 temas son el arte del patrimonio, que es el gran macro tema, especialmente para el mercado español, y otros temas son la gastronomía, y las motivaciones para... A ver, un momentito, porque no consigo ver la parte superior de la diapositiva. El título. Las motivaciones para viajar al destino, ¿no? También las ciudades históricas, el patrimonio, los castillos. Respecto a los castillos hablaremos un poquito más adelante, pero debo deciros que aquellos interesados en desarrollar viajes de castillos y jardines, decídmelo por favor, porque es un tema que cobra mucho protagonismo a partir del año que viene y tenemos pensadas varias acciones de promoción de este tema, con lo cual os ruego que por favor me lo digáis. También arquitectura, paisajes bonitos, repetimos otra vez, nice food and drinks, ¿no? Gastronomía, etcétera, etcétera. Bien, dejamos ya la parte más técnica y de datos para centrarnos específicamente en la parte más cultural, en la experiencia del patrimonio en el destino. Y como os decía, el tema del arte y el patrimonio es el gran corpus temático de nuestra promoción a nivel de volumen, y en ello hay una serie de temas, ¿no? Que son los maestros flamencos, los castillos y jardines, el patrimonio religioso, la Gran Guerra y el patrimonio urbano. Entonces hoy específicamente nos centraremos en el tema número 1, el tema de los maestros flamencos, porque el nuevo KMSKA es un exponente importante de promoción del arte de los maestros flamencos. Y aquí os aconsejo, de cara al concurso final de la presentación, que estéis muy atentos a todo lo que comentaremos sobre los maestros flamencos, porque será información importante para el final de la presentación. También hablaremos brevemente de castillos y jardines, que como os he dicho es un tema que será importante de cara al año que viene. El patrimonio religioso es un tema que no tocaremos explícitamente hoy, es un tema que trata de reabrir, porque nosotros como oficina de turismo tenemos proyectos en el destino, proyectos de intervención turística en el destino. Entonces hay una serie de proyectos de patrimonio religioso, de reabrir una serie de edificios que han sido religiosos y abrirlos turísticamente, evidentemente mostrando el alma del lugar y conservando su espíritu y la función una de las funciones para las que fueron creadas, ¿no? Su función espiritual, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son proyectos muy grandes y que también os iremos contando en el futuro si estáis, o sea, si seguís nuestra promoción turística, ¿no? La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, es muy activamente, específicamente en el mercado español, porque es un tema más bien de mercados pertenecientes a la Commonwealth, pues a Inglaterra, Nueva Zelanda, a países también como Canadá, etcétera, etcétera, que participaron activamente en la Primera Guerra Mundial. Y después el patrimonio urbano, las ciudades flamencas crecieron en época de crecimiento de las ciudades, ¿no? Se enriquecieron y entonces la incipiente burguesía y el comercio, ¿no? Hizo que fueran ciudades ricas, que se enriquecieran y que desarrollaran pues, unas artes y un mecenaje de las artes muy sofisticado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son todos subtemas muy importantes para nuestro destino. Bien, nos vamos a adentrar ya en el tema maestros flamencos propiamente. Y aquí, Marina, te pediría que reprodujeras el vídeo que tenemos preparado sobre el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, el KMSKA, por favor.
Voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. El vídeo corresponde al recientemente abierto, reabrió sus puertas el 24 de septiembre, pues como decíamos, el Real Museo de Bellas Artes, que es un museo que ha estado cerrado al público prácticamente 11 años. Ha sufrido una reforma muy grande, como podéis ver en la imagen, ¿no? Entonces, la parte en azul es el edificio del siglo XIX, ¿no? El típico Palacio de Bellas Artes del siglo XIX, que era un edificio precioso. Y entonces se ha integrado toda la superficie blanca, que podéis ver que ha sido una obra del estudio de arquitectos de Rotterdam, Kahn. Entonces, ha supuesto una nueva construcción muy importante dentro de la estructura original, y también ha supuesto, porque este era el motivo principal de la gran reforma del museo, pues ampliar la superficie expositiva en un 40%. Entonces, la superficie expositiva ha aumentado sustancialmente. Este edificio ya ha recibido premios de intervención arquitectónica, por ejemplo, el Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico, y ha estado nominado al Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe 2022 de la Unión Europea. Entonces, es un edificio que ya de por sí tiene mucho interés. Aquí podéis ver algunas imágenes de las dos partes. La parte, el edificio, el Palacio Antiguo de Bellas Artes, que conserva las colecciones más antiguas, digamos. Por ejemplo, podéis ver en la parte derecha la sala Rubens. Rubens, como sabéis y como también diremos a posteriori, Rubens es el gran maestro flamenco vinculado a la ciudad de Amberes. En España tenemos muchísimas muestras de Rubens, muchísimas en Madrid, en el Museo del Prado, en el Museo Thyssen, tenemos muchas muestras de la pintura de Rubens, un pintor importante para la corte española, pero es en Amberes donde vemos su ciudad de acogida. Rubens fue un pintor alemán que desde pequeño se fue a vivir a la ciudad de Amberes, y allí pasó la mayor parte de su vida. Entonces allí tiene su casa taller, que también es visitable, la casa de Rubens. Lo veremos a posteriori en imágenes, pero comentaros que hay referencias de Rubens por toda la ciudad, y el Real Museo de Bellas Artes de Amberes pasa a engrosar la oferta de Rubens, porque es un centro de referencia. Tiene muchas obras de Rubens, lo veremos a posteriori, 16 si no me acuerdo mal, y la que veis en pantalla, La Adoración de los Reyes Magos, es una de las obras importantes de Rubens de este museo. Unas fotos de la parte nueva, ¿no? Que es una parte totalmente distinta, es una parte mucho más blanca, mucho más de Museo de Arte Contemporáneo, y es que en esta parte pues, hay las colecciones más contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, podéis ver en pantalla la obra, de hecho la sala, de otro de los maestros flamencos, James Ensor. Anotad bien el nombre, James Ensor, porque es una figura muy importante para el arte flamenco, una figura contemporánea. James Ensor vivió en la costa belga, en la localidad de Ostende, y junto a Amberes, allí hay los dos polos importantes de visita del arte de James Ensor. Lo hablaremos más bien porque empezando en 2023, finales del año, y ampliamente en 2024 habrá un festival importante de James Ensor en las ciudades de Amberes y de Ostende, algo también que anotar a nivel de proyectos futuros. Pues bueno, como comentábamos, el KMSK presenta una colección de referencia a nivel internacional. Es la mayor y más importante colección de arte que se encuentra en Flandes. También, asimismo, es una institución importante, con presencia, o sea, con renombre internacional. Tiene un estudio de conservación desde hace muchos años, y también tiene un programa de residencia de artistas, hecho que genera muchos crossovers con otras entidades culturales del destino. La colección específicamente presenta un gran número de obras imprescindibles de los maestros flamencos desde la Edad Media hasta la actualidad. Veremos algunas muestras a posteriori, pero tiene obras de Van Eyck, por ejemplo, Rogier van der Weyden, etcétera, etcétera. Muchos maestros flamencos.
También tiene una colección importante de primitivos flamencos. De hecho, los dos que os he mencionado son a la vez primitivos flamencos. Sabéis que el arte de los primitivos flamencos es este arte pre-renacentista que se originó en Flandes y que se le mal llama arte de los primitivos flamencos porque parece que sea un arte primitivo, pero nada más lejos de la realidad. Es un arte muy evolucionado técnicamente, con inicio de la perspectiva, mucha profundidad psicológica, uso de nuevos colores, etcétera, etcétera. Y es un tipo de arte con mucha representación, evidentemente, en Flandes. O sea, que es una de las corrientes pictóricas que más promocionamos a nivel de maestros flamencos. Maestros flamencos serían todos los artistas, ¿no? Todos los artistas que promocionamos a nivel de Flandes, y los primitivos flamencos sería esta corriente pictórica en concreto, ¿no? También es un museo muy importante con obras maestras del siglo XVII. La ciudad de Amberes es una aldea barroca por excelencia, donde pintores como Rubens, mira, no me equivocaba, 16 obras, Van Dyck y Jordaens son pintores que vivieron y trabajaron en la ciudad, y entonces el museo tiene obras de todos estos maestros flamencos, o sea, tiene presencia de todos estos pintores maestros flamencos. El museo también es la segunda mayor colección de arte moderno de Bélgica, es decir, no solo a nivel de arte de corrientes anteriores a las corrientes más modernas y contemporáneas, pero también es referencia a nivel de corrientes contemporáneas, como por ejemplo, decíamos, es un centro de referencia de James Ensor, el maestro flamenco James Ensor, y otro menos conocido que es Rick Wouters. De James Ensor, por ejemplo, tiene 38 obras. Os he puesto algunas obras maestras de la colección. Por ejemplo, veis a nivel de maestros flamencos, veis por ejemplo Jordaens, cómo cantaban los viejos, cantaban los jóvenes. Veis también a Antoni van Dyck, la lamentación sobre el Cristo muerto, Quinten Masseis, el retablo del gremio de los carpinteros, un Jan van Eyck, muy importante, y después Micaelina Bautir, que es una pintora barroca muy importante que y otros artistas internacionales, no maestros flamencos, pues son otros artistas internacionales, como Pierre Alechinsky, Jean Fouquet, Modigliani, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, Rodin también. Aquí veis otras muestras de arte de los maestros flamencos, como Hans Memling, James Ensor, Rick Wouters, etcétera, etcétera. Y también una muestra de René Magritte. También tenemos obras de René Magritte en el nuevo KMSK. Bien, a nivel de información práctica, debéis saber que es un museo de talla internacional, entonces tiene presencia de muchos idiomas en sus textos, en la oferta de visitas guiadas, en la app, etcétera, etcétera, y el español evidentemente es una de ellas. A nivel de la City Card de la ciudad, Amberes tiene una City Card con mucha oferta de visitas, descuentos y también transporte. El museo aún no se ha incluido, pero se incluirá en 2023, es decir, que también pasará a estar incorporado en la tarjeta de visita de la ciudad. Y a nivel de precios, mencionaros que el ticket estándar son 20 euros y ahí hay interesantes descuentos para menores de 26 años y gratuidades para menores de 18. Evidentemente los grupos tienen precios y también las visitas guiadas tienen precios especiales. Bien, dejamos el KMSK para continuar hablando de la impresionante oferta cultural de la ciudad de Amberes. Voy a intentar mover a ver si lo consigo. Ahora sí, porque no perdonadme, es que tengo la barra del
la aplicación justo en medio de los textos y no conseguía leer los textos. Sí, bien, la impresionante oferta cultural de Amberes. Decíamos que Amberes es una ciudad que ya tiene una oferta cultural muy importante, junto con todo el resto de ciudades flamencas, pero Amberes es la segunda ciudad más importante, más mayor de Bélgica, digamos. Es la ciudad más grande de territorio flamenco. Bueno, es una ciudad con más de 500.000 de habitantes y tiene una oferta museística y cultural muy, muy importante. Es una ciudad portuaria, una ciudad donde el comercio es muy importante, la logística es muy importante. Es una ciudad que tiene un nivel de vida, bueno, tiene un nivel de vida elevado, tiene una gran oferta a todos los niveles. Veis, por ejemplo, en la parte izquierda la catedral de Amberes, la torre que muestra el carácter mercantil de la ciudad, ¿no? La Bolsa de Amberes, porque es un edificio histórico precioso, es un edificio dedicado, es un venue, ¿no? Es un edificio dedicado principalmente a eventos, pero también puede ser visitada por el público vacacional. Entonces es un edificio muy interesante. Aquí de nuevo os pongo esta foto porque me permite reentrar en el tema de Rubens. Veis la escultura de Rubens junto con la catedral, la torre de la catedral detrás. Y decíamos que Rubens es una de las figuras importantes, es uno de los motivos también de viaje a Amberes. Comentaros que su casa, la casa de Rubens, es un museo visitable, es un edificio barroco precioso. Estará justo cerrado por reformas del 2023 hasta el 2027, con lo cual aún más importante que el KMSKA haya aparecido antes de que la casa de Rubens cerrara para poder cubrir en parte pues, la carencia de esta atracción turística tan importante de la ciudad. Como decíamos, la Catedral de Nuestra Señora es otro de los elementos importantes de visita en la ciudad de Amberes, porque también tiene una colección muy importante de arte en su interior. Entre ella, varios Rubens, vemos uno en la parte izquierda de la pantalla. Y junto con la catedral hay toda una serie de iglesias barrocas que forman un conjunto monumental muy importante de iglesias barrocas, ¿no? Por ejemplo, veis en pantalla la iglesia de San Carlos Borromeo, la iglesia de San Pablo de Amberes, que son dos iglesias preciosas para poder visitar en la ciudad, y también a nivel de poder ver otras muestras de Rubens por toda la ciudad, comentaros que la tumba de Rubens se encuentra en otra de las iglesias monumentales, en la iglesia de Santiago. Vemos aquí de nuevo la torre de la catedral que se alza impetuosa en toda la ciudad, es un símbolo clarísimo de la ciudad. Y también veis en primer término la fuente de Bravo, que da nombre también a la ciudad. Este es Bravo lanzando la mano, que da nombre a, bueno, en neerlandés sería lanzar la mano, Antwerpen, Amberes. Entonces, bueno, es un símbolo de la ciudad importante. Y aquí podéis ver también las típicas casitas escalonadas flamencas, que es un tipo de arquitectura que se encuentra en todo el destino. A nivel de oferta museística en la ciudad de Amberes, también recomiendo siempre la visita al Museo Plantin Moretus, porque es el único museo del mundo que es patrimonio de la UNESCO. Es una antigua imprenta de época barroca, de la época de Rubens, y entonces es un edificio muy interesante de visitar. Junto con otros dos museos más pequeñitos, que son el Museo Meijer van den Berg, que tiene dos Bruegels, dos Peter Bruegel el Viejo. Siempre me gusta poner este ejemplo porque realmente se trata de museos muy pequeñitos,
que se visitan en poco tiempo, en media mañana, por ejemplo, pero son deliciosos edificios también de la época barroca, con colecciones importantes, porque realmente la obra que veis en pantalla es una obra muy importante de arte de los maestros flamencos. Mencionamos aquí otro maestro flamenco, Peter Bruegel el Viejo. Hemos mencionado ya muchos, hemos mencionado a Rubens, hemos mencionado a Ensor, hemos mencionado a Memling, hemos mencionado a Van Eyck, mencionamos ahora a Peter Bruegel el Viejo con esta obra, la Locame, que decíamos que se encuentra en el Museo Meijer-van den Berg de la ciudad de Amberes. Allí hay otro Bruegel a visitar, que son las 12 tablas, y simplemente mencionaros brevemente que hay una colección muy importante de Bruegels en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, que se encuentran en Bruselas. ¿Vale? Allí, por ejemplo, podéis ver La caída de los ángeles rebeldes, que es otra obra de referencia. Bruegel es un pintor muy surrealista, ¿no? En la línea que quizás se conoce más en España del Bosco, pues es un pintor con escenas muy divertidas. Si os fijáis en algunos detalles de la obra que veis en pantalla, realmente uno se puede detener y evadirse en el tiempo y en el espacio observando los Bruegels, porque también tiene una línea de obras más costumistas con escenas campesinas, por ejemplo, de campesinos que patinan por la campiña flamenca. Son un tipo de obras que entran muy bien a la vista, son muy visuales y son muy bonitas. Continuando con la oferta cultural de Amberes, también quería mencionaros el Museo Sneijers y Rocox, porque es otro edificio barroco de la época de Rubens, que es otro museo que se visita junto al Meijer van den Berg, se visita en poco tiempo, pero son museos muy, muy bonitos de visitar. Y mencionaros también, porque especialmente en otoño, como podéis ver en la parte más de la derecha de la imagen, me parece una visita estupenda de Middelheim. Esto es un museo de esculturas, con esculturas importantes. Tienen algún Rodin, por ejemplo. Un museo en un parque de Amberes que es una delicia de visitar, es una delicia pasear, disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo del parque escultórico. Otro gran museo de la ciudad de Amberes es el Museo Mas. Es un museo de museos. Es esta torre de ladrillo rojo que conforma el skyline de la ciudad de Amberes. Interesante también comentaros que se puede acceder a la parte superior de forma gratuita y hay una vista muy importante. Aquí no es precisamente la parte superior, pero ya veis la vista que se ofrece de la ciudad de Amberes. Es una vista importante de la ciudad de Amberes y nada, también es un elemento interesante de visita. Por cierto, en este museo hay un restaurante con estrellas Michelin. Y también me gusta siempre mencionar un poquito a nivel de edificios contemporáneos en las ciudades, porque hay muestras de edificios contemporáneos que son muy interesantes. Podéis ver, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Richard Rogers en la parte izquierda, que es una obra muy surrealista. Podéis ver estos pinchos, me parece muy, muy original. Y también la Casa del Puerto, que es una obra de Zaha Hadid, del estudio de arquitectos de Zaha Hadid, que lo que hace es hacer un homenaje a la importancia del diamante para la ciudad de Amberes. Se dice que de cada 10 diamantes que pasan por el mundo, 7 pasan por la ciudad de Amberes. Hay un comercio muy importante de diamantes en manos de la comunidad judía. Es un comercio que se estructura en torno a la estación de trenes, con lo cual se dan curiosidades como que en la estación de trenes central, que asimismo es un edificio precioso porque es la típica estación preciosa del siglo XIX, que vale la pena visitar por sí misma. Y en la misma estación se da la circunstancia de que se encuentran, por ejemplo, tiendas de diamantes, porque todo el barrio de los diamantes circunda la estación de trenes, ¿no? Bien, dejamos Amberes para movernos a otra ciudad, que es la ciudad de Gante, porque el tiempo pasa muy rápido y tengo aún muchas diapositivas y querría hablaros también, aparte de Amberes, que es el gran foco de promoción con el KMSK
de este otoño para Flandes, pero también hablaros y recordaros algunos de los eventos que han tenido lugar en los últimos tiempos y también a raíz, o sea, durante la época de pandemia, como es, por ejemplo, la apertura del centro de visitantes de la adoración del Cordero Místico de Gante. La obra del Cordero Místico, que es la obra que veis en pantalla, es una de las obras más flamencos. Es una obra de Jan van Eyck, con la ayuda de su hermano, una obra, pero normalmente se la atribuye a Jan van Eyck la autoría, porque fue él quien lo terminó. Es una obra que se encuentra en la Catedral de Gante y que tenía tantísimos visitantes que finalmente de hecho se abrió en 2020 un centro de visitantes en la cripta de la catedral, que es un centro de realidad virtual, es decir, es un centro en el que uno se pone las gafas, unas gafas de realidad virtual, y va recorriendo, va haciendo un recorrido en el que va conociendo sobre la catedral, sobre la adoración del Cordero Místico, porque esta obra fue creada para la catedral. Entonces, va conociendo la historia y sus vicisitudes y todo lo que le ha pasado a esta obra, que le han pasado 50.000 cosas, la han pasado de contrabando, la han robado los nazis, casi la quemaron, le robaron una de las tablas, la de los jueces justos, la de la parte inferior izquierda, perdón. Como veis, es una obra que es prácticamente un museo en sí mismo, porque es una obra de obras, porque veis que tiene muchísimas tablas, también en la parte, en los dos laterales, no en la parte de detrás, sino en los dos paneles laterales solo, pero es una obra de obras de arte, ¿no? Entonces, os aconsejo realmente muchísimo incluir la visita al nuevo centro de visitantes, que termina con esta visita, o sea, que es donde se realiza esta visita de realidad, con las gafas de realidad virtual por la cripta, y al final se sube a un ascensor o unas escaleras y se accede a la contemplación de la obra original después de haber aprendido todo durante el recorrido, que ya de por sí es interesante porque la cripta es un espacio muy bonito, se pueden también contemplar frescos originales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una novedad desde 2020 del destino, que también pasa a engrosar la oferta cultural y de arte de Flandes. En 2022 también, o sea, a partir de septiembre, hemos empezado a celebrar también el 225 aniversario del Museo de Bellas Artes de Gante, cuya celebración se alargará durante un año, con lo cual, en caso de que tengáis clientes que vayan al destino, es interesante mirar qué se va haciendo en todo momento, porque es un año de celebraciones de otro de los grandes museos de Bellas Artes del destino, en este caso el de Gante. También en Gante, hablaros un poquito de patrimonio, porque el casco histórico de la ciudad es precioso. Veis aquí una perspectiva del Grassley y del Korenley, que son las dos calles a lo largo del río Lys, que se encuentra, no sé si lo podéis percibir, se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Y entonces aquí una de las propuestas, pues, aquí, ¿no?, las diferencias entre el patrimonio que podemos encontrar en la ciudad, pues un edificio, una muestra de un edificio contemporáneo, que es la Biblioteca de Croc, que es un estudio español, un estudio de la ciudad de Olot, el que lo hizo. Es un edificio precioso, y en un agradable paseo en barco por los canales y por los ríos, pues se puede visitar, o sea, se ve desde el exterior este magnífico edificio. También, por cierto, comentaros que el Museo de Bellas Artes se encuentra un poquito en el sur, digamos, cuando miramos el mapa de Gante, se encuentra un poquito en el sur, digamos a 20-25 minutos del centro caminando. Entonces hay una propuesta muy interesante para grupos, que es un desplazamiento en barco hasta la zona del Museo de Bellas Artes, porque propiamente hasta delante del Museo de Bellas Artes no se llega, pero se llega muy cerca, y se puede realizar, por ejemplo, un aperitivo en el barco con una degustación de cervezas o lo que sea, ¿no? Interesante saber que los barcos
en Gante circulan durante todo el año porque pueden ser barcos cubiertos, mientras que en la ciudad de Brujas son barcos más pequeñitos y solo circulan o sea, en invierno de noviembre a marzo no circulan. Bien, pasamos a Brujas. Ya hemos hablado de Amberes, ya hemos hablado de Gante y vamos a hablar un poquito de Brujas, porque Brujas es una love mark, como la llamamos a nivel de marketing. Es una ciudad muy conocida, es una ciudad que gusta muchísimo. Al público español le gusta mucho también Gante, es una ciudad muy, o sea, las dos cada vez más. Pero Brujas sigue siendo más conocida que Gante, es una ciudad con todo el centro patrimonio de la UNESCO y realmente apetece mucho una escapada a Brujas y una escapada para conocer el arte de los primitivos flamencos, porque ahí hay algunas de las colecciones más importantes de primitivos flamencos, como por ejemplo en el Museo Groninga de Brujas, ¿no? Aquí mencionamos de nuevo una de las figuras de los maestros flamencos más importantes, que es Jan van Eyck. Hemos hablado de él en Amberes, hemos hablado de él en Gante y volvemos a hablar de él en Brujas, porque en el Museo Groninga hay dos muestras de su arte muy importante, que son las dos que veis en pantalla, la Virgen del Canónigo van der Pale y un retrato de su mujer, de Margaretha van Eyck. Y un museo totalmente, una visita totalmente aconsejable. Es un museo pequeño, de nuevo, pero muy aconsejable. Junto al Museo Hospital de San Juan, que también se le llama propiamente el Museo Hans Memling, otro de los maestros flamencos, que ya hemos hablado de él también en relación con Amberes, porque en el Museo Hospital de San Juan se encuentra a visitar. Justamente en el Museo Hospital de San Juan, dentro de 3 días se va a inaugurar esta exposición de otro de los maestros flamencos, Hugo van der Goes, que es esta exposición cara a cara con la muerte, en relación con o sea, es una exposición que se ha montado y que tiene interés a nivel internacional con motivo de la restauración de esta obra que veis en pantalla, de esta obra de Hugo van der Goes que veis en pantalla. Continuando con el patrimonio de Brujas, mencionaros un poquito sobre el casco histórico, que ya hemos dicho que es patrimonio de la UNESCO, todo el casco histórico. Podéis ver en pantalla, por ejemplo, la atalaya, o Belfort, como se llama en flamenco, que es patrimonio de la UNESCO también por sí solo, aparte de que el centro es casco histórico. La atalaya es patrimonio de la UNESCO. Y justo podéis ver en esta foto, bueno, no se aprecia, pero debéis saber que en esta foto se encuentra la capilla de la Santa Sangre, un poquito escondidita, se puede ver un poquitín justo al lado de esta pared que veis. La Capilla de la Santa Sangre es otro de los edificios religiosos visitables del destino, que es muy bonito. Y en la parte más a la izquierda, digamos, se encuentra el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, que también es una visita muy bonita. Os pongo esta foto para que veáis también un poquito los canales, el puente de San Bonifacio, que es uno de los rinconcitos más deliciosos de la ciudad. Aquí tenéis una perspectiva desde el Museo Groothuizen, que es otro de los museos junto al Hospital de San Juan y junto al Museo Groninga. Es otro de los museos para los interesados en arte y en historia. Es un edificio precioso, un palacio renacentista precioso y tiene una colección muy interesante donde se puede ver la época de esplendor de Flandes. El Beaterio es otro de los edificios, porque en realidad, más que edificios, es un conjunto de edificios, que en realidad es como un pueblo dentro de la ciudad de Brujas, que justo se encuentra al lado de la estación de trenes, entonces muy práctica su visita. Los beaterios son algo muy típico del destino y son patrimonio de la UNESCO. Son antiguos pueblecitos como de época medieval, que han pasado hasta nuestros días como remansos de paz, lo veis en la imagen. En el caso en concreto de Brujas sigue viviendo una pequeña comunidad religiosa. Hay otros como el de Lovaina, que pertenecen las distintas casitas, pertenecen a la universidad, con lo cual hay profesores, alumnos y profesores de intercambio que se alojan, pero en el caso de Brujas
sigue habiendo una pequeña comunidad religiosa que vive alojada. Vamos a hacer un breve stop para hablar de, bueno, una parte para hablar de insistir en el maestro flamenco James Ensor, porque desde Brujas llegamos muy fácilmente a la costa belga, a Ostende, que es donde hemos dicho antes que nació y vivió James Ensor, y allí hay dos museos muy interesantes de visitar, que son el Museo de Ostende y la casa de James Ensor, que es un edificio que, si bien no presenta obras originales de James Ensor, es interesante su visita porque es su casa natal, donde él vivió y donde él pintaba. Nos movemos ahora de nuevo al interior, a la ciudad de Lovaina, y vemos una perspectiva del precioso ayuntamiento, que lo podéis ver en la parte izquierda, del precioso ayuntamiento de la ciudad de Lovaina, junto a las casas escalonadas, las típicas casas escalonadas. Lovaina, o sea, mientras que hay otros maestros flamencos como Rubens, que se asocian a Amberes, a Van Eyck, que se asocia a Gante o a Brujas, pues en el caso de Lovaina, el maestro flamenco por excelencia que se asocia a la ciudad es Dirk Bouts. ¿De acuerdo? O sea, otro nombre del colectivo de los maestros flamencos que estamos promocionando a tener en cuenta. Entonces, veis en pantalla la última cena que se encuentra en la iglesia de San Pedro, que también ofrece un recorrido, o sea, esto es la iglesia que se encuentra justo delante del ayuntamiento de Lovaina, y también ofrece un recorrido visitable, y os comentaré más adelante que el año que viene tendrá lugar un festival en honor a Dirk Bouts y en honor a sus dos obras en la iglesia de San Pedro. En Lovaina es la ciudad universitaria por excelencia, tiene una universidad del siglo XV y normalmente decimos que de cada 4 habitantes uno es estudiante, con lo cual tiene una población estudiantil muy grande, es una ciudad de renombre internacional con estudiantes de todo el mundo. Podéis ver en pantalla, por ejemplo, la biblioteca universitaria, que es un edificio muy bonito de visitar y tiene edificios góticos universitarios y otra serie de edificios universitarios repartidos por toda la ciudad. El campanario también es otra muestra de arte, o sea, de patrimonio de la UNESCO. También os he puesto una foto de la Abadía del Parque porque es una nueva propuesta visitable en la ciudad. La Abadía del Parque tiene el Museo Parcum, que es un museo de arte religioso, y también es un centro de estudio de la música polifónica. La música polifónica es una música típicamente flamenca del Renacimiento, surgió en Flandes y entonces la promocionamos muy estrechamente ligada al arte de los maestros flamencos. Entonces, es un edificio muy interesante de visitar, está un poquito en las afueras de Lovaina y se puede acceder fácilmente en bicicleta, por ejemplo, en un agradable paseo en bicicleta o bien en un paseo. La última de las ciudades flamencas de la que vamos a hablar hoy, que es la ciudad de Malinas. En Malinas estamos viendo una panorámica de la Grotamar, junto con la catedral y la torre de San Romualdo, también patrimonio de la UNESCO, la podéis ver en la parte izquierda de la pantalla. Es una ciudad pequeñita, pero muy interesante, es la más pequeñita de las que hemos mencionado, es muy apacible su visita y sin duda debéis incluirla si se trata de viajes, o sea, de segundos viajes, es decir, segundos o terceros o sucesivos viajes, cuando ya conocéis otras ciudades y también cuando pasáis más tiempo en el destino. Es una propuesta de visita muy, muy interesante porque, por ejemplo, a nivel de turismo familiar, la ciudad ha hecho grandes esfuerzos para tener mucho patrimonio de turismo familiar, tiene distintas ofertas museísticas y tiene recursos que pone a la disposición del viajero. Si uno va a la oficina de turismo local, pues puede acceder a todos estos recursos. Y una curiosidad, pues Malinas es la ciudad del carillón, tiene una escuela de carillón muy importante que este año ha cumplido 100 años y con motivo del carillón han hecho la ruta del heavy metal. No me preguntéis por qué, pero forma parte de la oferta, de la nueva oferta turística de la ciudad, esta ruta del heavy metal en honor al 100 aniversario de la Escuela del Carillón de Malinas.
Y también en Malinas comentaros sobre este edificio de Art Nouveau para introducir el Art Nouveau, el modernismo, que es un edificio precioso. Se encuentra un poco alejado del centro de Malinas. Es el jardín de invierno del convento de las Ursulinas. Es un edificio o sea, es una escuela, ¿eh? Es un edificio, es una escuela bueno, burguesa, que para recibir en su momento, en el siglo XIX, principios del XX para recibir a los padres de los alumnos de la escuela, hicieron este espacio tan bonito para enseñar el esplendor y lo bien que enseñaban en la escuela. Entonces, es un edificio precioso y cuya visita es totalmente recomendable. Muy brevemente comentaros sobre los castillos y jardines en Flandes porque es uno de los temas en los que estamos interactuando más a nivel de destino, con varias intervenciones en el destino que aún no puedo explicaros muy bien porque son proyectos grandes y que llevan mucho tiempo, pero especialmente el año que viene y para aquellos interesados en el desarrollo de este producto, los castillos con jardines específicamente, pues os ruego que me contactéis porque tenemos intervenciones previstas para enseñar este patrimonio. Un ejemplo será el castillo de Rubens, que bueno, está sufriendo una profunda intervención. Este sí que vamos más a largo plazo, pero ejemplo de las propuestas que tenemos, que vendrán próximamente. Y antes de terminar el webinar, comentaros muy brevemente que, bueno, evidentemente estamos en época de eventos, festivales de invierno y eventos navideños, y si bien no los promocionamos muy activamente desde nuestro destino, evidentemente si necesitáis información nos la facilitaremos. Prácticamente todas las ciudades menos Malinas tienen mercadillo navideño, las dos que lo ponen, mercadillo y actividades navideñas, las dos que ponen antes el mercadillo navideño son las ciudades de Brujas y de Bruselas, que lo ponen a finales de noviembre, y el resto prácticamente para el puente de la Constitución, no, perdón, para el puente de la Inmaculada, prácticamente está todo ya funcionando, con lo cual la oferta de festivales de invierno es amplia, no solo a nivel de mercadillos, sino a nivel de norias, eventos musicales, por ejemplo en Bruselas, en la Gran Plaza hay un festival de luces y música muy bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Hay bastante oferta a este nivel. Y nada, un poquito de avance de lo que pasará el año que viene. Os he comentado ya sobre el Festival Direct Bout en Lovaina. Especialmente otoño 2023 vendrá cargado con varios eventos para los grupos culturales. Serán eventos interesantes y ya 2024 más centrado en Ensor. Todas aquellas agencias interesadas en desarrollar producto de Direct Bouts, Ensor y de alto producto cultural en Flandes para colectivos culturales, os ruego que me contactéis porque también tendremos iniciativas de viajes en 2023. O sea, interesante que me digáis algo y que lo podamos hablar. Los viajes que hacemos son viajes internacionales, es decir, son viajes en los que la lengua vehicular es el inglés, y son viajes muy, muy dirigidos a colectivos, es decir, no son viajes de inspiración, sino que son viajes muy dirigidos para mostrar una serie de productos y después producir un viaje. Es decir, que hay un direccionamiento muy claro a producir este tipo de producto. Y ya simplemente comentaros que evidentemente me tenéis a vuestra disposición para desarrollar productos temáticos. Hoy hemos hablado de arte y patrimonio, pero evidentemente los otros temas de naturaleza, gastronomía y ciclismo y también crossovers, es decir, varios temas al mismo tiempo, también es algo que podemos ayudaros a desarrollar. Yo lo que os aconsejo siempre es estar informado a través de nuestro boletín genérico para las agencias de viajes. Me podéis pedir, si no lo estáis recibiendo, me podéis pedir que os lo envíe. Y
temático en el destino porque realmente es un destino muy interesante a nivel de arte y patrimonio, con muchísima oferta y que ofrece una experiencia muy completa, ¿no? Porque la gastronomía también es de nivel, los dulces, el chocolate, entonces la experiencia es una experiencia muy completa y el viajero suele regresar contento con una experiencia de mucha calidad y no excesivamente cara como pueden ser otros destinos, otros city breaks europeos. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, pero antes de pasar a las preguntas, si os parece, vamos a hablar brevemente del concurso, porque había tantísimos webinars durante esta semana que nos interesa el tema y realmente nos ponemos a vuestra disposición. Y también queríamos dar este pequeño premio, que en realidad es un premio muy bonito, me parece a mí, porque es una escapada Desde al luego. destino con, bueno, es un sorteo de un viaje a Amberes para 2 personas, donde incluimos vuelos con la compañía Brussels Airlines, con lo cual se vuela desde determinados aeropuertos desde España. Son los aeropuertos grandes, en definitiva. También incluimos los trenes desde el aeropuerto hasta Amberes, ida y vuelta, y una estancia de 2 noches en el Hotel Mercure Hotel Antwerp City South, del que os voy a hablar brevemente, porque es un hotel que se encuentra en el sur de la ciudad, se encuentra a un barrio súper trendy, súper cool, donde hay muchísima oferta de restauración y cuyo centro, digamos, paradigmático es el Museo de Bellas Artes, ¿no? Entonces es una zona muy interesante de conocer. También o sea, este hotel se ubica también propiamente en el barrio de los negocios y nada, es un hotel Accor de la categoría Mercure, que ya sabéis, bueno, si podéis haceros una idea del tipo de hotel, es un hotel de 4 estrellas. Me ha hecho mucha gracia una curiosidad del hotel, que es que su diseño interior ha sido recientemente renovado en honor, o sea, se ha dedicado a los Juegos Olímpicos, porque hace 100 años, en el 1920, tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Amberes. O sea, imaginaos la importancia histórica de Amberes, que hace 100 años organizó los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, pues bien, su reciente reestructuración y renovación pues se ha inspirado en los Juegos Olímpicos. Tiene también una brasserie, un restaurante con platos internacionales y platos belgas como el estofado flamenco, gofres, una amplia carta de cervezas belgas. Tiene una agradable terraza, un parque. Es un hotel con 214 habitaciones y que incluye 15 estudios con kitchenette, más para el público, más de business. Y también tiene fitness y sauna. Entonces, aparte de los vuelos, los trenes, la estancia de 2 noches en el hotel para 2 personas, tenemos 2 city cards de la ciudad de 24 horas que las ofrece a Turismo de Amberes y 2 entradas al Museo de Bellas Artes de Amberes para poder tener ya una experiencia completa en la ciudad de Amberes. Entonces os pedimos que nos mencionéis, esto es un concurso, entonces os pedimos que nos mencionéis 3 maestros flamencos que yo os he avisado al principio y creo que lo he dicho muchas veces y lo he repetido. Y se ha notado, ¿eh? Se ha notado cuando lo has dicho. Las formas fácilmente también. Ha sido buena, Judith. Ha También sido benévola. También lo podéis encontrar fácilmente en internet, pero fijaros bien, estoy hablando de los maestros flamencos. No me pongáis internacionales. Necesitamos 3 maestros flamencos presentes en el nuevo Museo KMSK de Amberes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo creo que será fácil y simplemente os invito a que me mandéis la respuesta antes de hoy a las 8 de la tarde. Me la mandéis por correo electrónico a judith.sala@visitflanders.com y entonces el jueves, Cristina, no sé si lo puedes explicar
Sí, 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 por supuesto. Sí, el jueves nosotros os enviaremos a los asistentes el nombre del ganador, del afortunado, que podrá viajar a Amberes para disfrutar de este magnífico premio, Judith, Sí, que desde entonces, luego es chulísimo. Yo antes de que se cumpla el tiempo, que sabes que tanto tú como yo y bueno, y FEAB nos gusta ser con los horarios muy rigurosos, yo solamente tenía una pregunta, si la puedes responder rápidamente, porque claro, tanto arte, patrimonio y ciudad, yo no sé si serías capaz de, en nada, en un minuto, hacernos, ¿qué nos recomendarías tú para una propuesta de un puente, ahora que vienen los puentes, las navidades, esas pequeñas escapadas que podemos organizar para Flandes? ¿Qué ciudades? Yo ya tengo una idea, porque lo has explicado todo muy bien, pero ¿cuáles tú crees que son ineludibles para una mira, escapada? mira, si te parece, podemos coger el puente de diciembre, porque en realidad pueden ser 4 días, Claro, 3 días o 7 días, ¿no? Depende de cada uno los días que se pueda coger, o incluso 5. Bueno, ya hay varias combinaciones. Entonces, yo te diría, el foco, el highlight de Flandes este año, sin duda Amberes. Amberes, por Para el supuesto. viajero cultural, sin duda Amberes, y yo te diría que una estancia de mínimo 2 noches. Que entonces, si Una, me permites que interrumpa un segundito, cuando tú sí, llegas al país, ¿de acuerdo? al Aeropuerto Al Internacional de aeropuerto, Bruselas, correcto. ¿Qué ¿sí? tardas más o menos desde el aeropuerto hasta 45 Amberes? minutos. Vale, Mira, es importante puedes muy también decirlo. fácilmente Sí, coger un tren. O sea, en el mismo aeropuerto hay un tren en la planta -1 que te da acceso, o sea, una línea que te da acceso a todas las ciudades que hemos mencionado, con trenes directos o indirectos, ¿vale? Por ejemplo, Brujas es el destino que se encuentra más lejos de todas las ciudades que vale, hemos mencionado, que se encuentra a 1 hora y cuarto de Bruselas. Es decir, vale, son distancias irrisorias. En el caso de Amberes son 40-45 muy minutos. bien. Es importante eso también. Entonces, son distancias muy, muy breves. En el caso de, ahora os lo estoy diciendo directamente desde Bruselas, desde el centro de Bruselas, pero bueno, el aeropuerto se encuentra a 20 minutos de Bruselas. Entonces, desde el aeropuerto, ya sea pasando brevemente por Bruselas, en un tren directo probablemente, o sea, lo que quiero decir es que es muy fácil moverse por todo el destino en tren. Muy bien. Realmente es una propuesta muy fácil. Entonces, una Entonces, vez, Amberes. sí, sin duda decíamos que Amberes. Yo creo que para el viajero con perfil cultural y dada la exposición de Hugo van der Goes en Brujas, que se inaugura dentro de 3 días, este viernes, también os diría que incluyerais en la oferta Brujas, que ya de por sí es un destino que vende muchísimo. Evidentemente, en el camino uno se encuentra con Gante, entonces Gante es también una ciudad que es muy interesante de visitar. Entonces, yo si hablamos de una escapada corta, muy, muy, muy corta, hablaría solo de Amberes. Si hablamos de una escapada un poquito más larga, Amberes, Brujas, Gante. Y después ya iría incorporando. Si De hablamos de acuerdo. toda una semana, sin duda hay que poner las 5 ciudades flamencas y Bruselas. No hemos hablado explícitamente hoy de Bruselas, pero evidentemente Bruselas tiene una oferta cultural impresionante y bueno, hemos hablado del Museo Real de Bellas Artes, una escapada larga que incluya Bruselas. Y después aquí comentaros que para el viajero que es más sensible al precio, probablemente para época de vacacional y por el hecho de que Bruselas es una ciudad que recibe mayoritariamente público de negocios, pues encuentra buenos precios en época de vacacional, pero que no os dé miedo a programar pernoctaciones en las ciudades, porque las ciudades presentan una experiencia completamente distinta a tener que regresar en tren a Bruselas y a ir o sea, ir y volver en tren. Es decir, pernoctar en Brujas es una experiencia preciosa. Tener Brujas para ti, para recorrerla por la noche, por las luces de la noche. Lo mismo con Gante. Gante tiene una iluminación nocturna preciosa. Y realmente os aconsejo muchísimo la pernoctación en estas ciudades. O sea, dividir Vale. un poquito y que no toda la pernoctación se centre en Bruselas. Es decir, todo depende del precio de la hotelería y de lo sensible que sea el cliente al precio, ¿eh? Esto está claro. Perfecto. No, claro, Pero claro.
Si no del hay tiempo. una sensibilidad tan grande a este precio, realmente, y depende, hay que mirarlo, porque hay momentos, por ejemplo, entre semana, en invierno, pues Brujas presenta precios muy competitivos y Amberes Gigantes, si no tienen eventos, también. Es decir, hay que mirarlo. Realmente os invito a mirarlo y a no descartarlo de buenas a primeras por el hecho de que Bruselas normalmente presente precios, porque después Muy bien. también uno se lo gasta en el desplazamiento, porque los Claro, son claro. más caros. Muy bien, Judith. Gracias. Estaba revisando el chat y simplemente hay por ahí una pregunta que nos dice que repitamos tu email, pero está aquí en la pantalla, Sí, judith.sala@visitflandes.com. Recordad que también en CEAP lo que vamos a hacer es, como siempre, se está grabando esta presentación y la subiremos al área digital de CEAP. Por supuesto, me podéis enviar un mail, como hacéis muchos de vosotros, y yo estaré encantada de facilitar sea, no se os despistéis o, en fin, o no haya quedado bien registrado, pero ahí lo tenéis también de nuevo en pantalla. Yo quería felicitar a Judith, y no lo digo, ya los conocemos hace muchísimos años, pero es verdad, son presentaciones realmente muy bien trabajadas, donde se transmite, quería decir, un mensaje muy claro. Y a mí es lo que me gusta también de estos webinars, destacar el valor diferencial de los destinos, porque ya sabemos que en este caso, que nos ocupa Europa, pues tiene muchísimos países y rincones por visitar, tenemos una historia que nos une y un continente, vamos, yo creo, único en patrimonio, en historia, en gastronomía y en arte. Pero Flandes yo creo que destaca por ese potencial y sin duda tú ahora lo has explicado muy bien, aunque en poco tiempo, y te felicito porque en 50 minutos es difícil, he pero pasado un no, poco, Cristina. bueno, pero yo creo Perdón. que hemos desconectado, yo al menos me ha gustado mucho, porque no tenemos ocasión, ¿no?, de poder introducirnos en el mundo del arte con tanta facilidad y tú lo has podido hacer. Así que no me quiero extender más porque me consta que los agentes de viaje seguir con su rutina del día. Felicitarte de nuevo, Judith, a ti, a tu equipo, Gracias. por contar siempre con los agentes de viajes, en este caso con CEAP, te lo agradezco. Y por supuesto a los agentes de viajes, que como decía Judith, hoy era un día de reto, ¿eh? Había De por ahí muchos retos. webinars, todos también muy interesantes, pero bueno, yo pienso que hemos tenido una muy buena respuesta y gracias a los agentes de viajes por acompañarnos una vez más. También al equipo de Planilandia, nuestro partner tecnológico, siempre está ahí para que la producción sea impecable y creo que así lo ha sido. Marina, gracias. Judith, gracias. Y nada, los agentes de viaje, sin vosotros esto no sería posible. Así que tengáis muy buen día. Judith, si quieres añadir alguna cosa más, Sí, pero... no, mil gracias de verdad, porque realmente es un placer ver que vamos dando formaciones y que seguís interesados y que, bueno, es un placer colaborar y cualquier duda, cualquier proyecto que queráis desarrollar, me tenéis a vuestra disposición en momentos del año un poco más estresada que en otros, pero intento estar a disposición también a nivel un poquito más en profundidad, ¿no? A pasaros muchos contactos, a desarrollar el producto en directo, en indirecto, como consideréis oportuno. Y nada, desearos buenísimas ventas. Espero que este otoño esté yendo muy bien y que los puentes que hay bueno, sean muy buenos para vosotros. Y nada, nos vemos en futuras formaciones y en eventos, o en Pamplif, o en Flandes, o quién sabe. Muchísimas Estupendo. gracias. A ti, Judith. Gracias a Hasta todos. Que luego. tengáis un buen día. Chao. Chao.